Yo soy Cristian Sacomani, soy odontólogo y en el 2001 me especialicé en sistema nervioso y en terapia neural, con el tema de la odontología más específica en una forma más biológica y holística, en donde la terapia neural la llama odontología neurofocal, pero lo que sería es integrar la boca o el sistema nervioso de la boca a todo el organismo. Entonces desde ahí que empezás a tratar desde la boca cuestiones de salud a nivel corporal, y empezamos a ver también que en esas épocas éramos muy pioneros los que estábamos haciendo esto en Argentina, comenzando con terapia neural, éramos pocos, y era mucho aprendizaje nuevo todo el tiempo, ¿no? Y empezamos a ver que muchos de los problemas de salud a nivel corporal se reflejaban en la boca también. Entonces a veces es como el huevo y la gallina, es como trabajar desde la boca para que mejore algo a nivel sistémico, y a veces mejorando cuestiones sistémicas o de órganos, la boca responde mucho mejor. Entonces, con esa visión empezamos a trabajar de otra forma y empezar a abrir camino en todo eso de una forma más integradora, porque después se empieza a entrelazar con biodecodificación, con leyes biológicas, con un montón de cosas que yo fui estudiando a nivel terapéutico, y eso consigo llevarlo ahora a mis sesiones individuales, en donde voy a ver ya dejo de ver una boca, por más que esté integrada a un cuerpo, y diagnósticos, sino ver a una persona, a un ser con una historia de vida, con síntomas, con formas de su cuerpo que está hablando, pero también con conflictos y con cuestiones de su historia de vida que pueden dejar memorias. Entonces, desde ahí que se va, ahora estoy en una etapa en donde estoy mucho más abocado hacia la parte de capacitación y enseñar a dar cursos. Y bueno, esa parte me está gustando muchísimo en estos momentos. Y comparto mucho mi forma, que sería una integración de todo eso, ¿no? De ese camino en donde también, aparte de trabajar algo físico y síntomas, vamos a ver causas profundas, causas raíces, en donde puede haber conflictos en esa historia de vida, relacionados muchas veces a una cicatriz o a algo desde la boca o desde el cuerpo, que es necesario destrabar para liberar sería como un estado de alerta del sistema, un shock o algo que pasó en el pasado y que deja memorias de alerta en el sistema nervioso. Ahí se activa mecanismos que son como simpaticotonía, dejan al sistema simpático en alerta, y a veces hasta no destrabar eso no podemos apagar los interruptores que están generando o que está hablando en el cuerpo como que está en alerta. Entonces, desde esa visión está muy bueno eso, ver la visión integradora de todo, ¿no? De la parte del ambiente, de las emociones y de los conflictos, ¿no? Cómo habló el cuerpo y cómo se trabó, qué zona quedó trabada, qué síntomas aparecieron en esos días donde estuvo ese conflicto o ese shock, y ver cómo podemos acompañar para destrabar. En realidad, lo que hace la terapia neural es destrabar eso para estimular al cuerpo y al ser a dar pasos que se llaman autobiorregulación. Es un impulso que el sistema nervioso lo va a tomar como una información para autorregularse y generar un cambio y un movimiento. Bien, y volviendo como esto del inicio de tu trayectoria, ¿recordás desde cómo nació la curiosidad quizás por este enfoque más holístico? Porque entiendo que te recibiste como odontólogo, empezaste a ejercer y en algún momento quizás sentiste que eso no cumplía como con todo lo que tenías para abordar con el paciente. ¿Recordás algo de ese comienzo? Sí, tuvo que ver con historias mías de salud que empezaba a sentir en una época donde estaba trabajando mucho en una clínica que habíamos formado con amigos y creado en Mar del Plata justamente, y que el nivel de estrés y de la vida diaria que llevaba y todo me empezó a generar síntomas que no se me curaban, y bueno, empecé a hacerme ruido
el tema de tanta medicación, que fue en el año 2000 más o menos. Entonces, medicación para respirar mejor porque no me entraba el aire por la nariz, o problemas asmáticos, o un tema gástrico de gastritis, que era cambiar de pastillas pero nunca resolvían. Y ahí conozco el yoga y la meditación. Y en esa época fue muy importante porque, bueno, más viniendo de un odontólogo que ahora es medio moderno, puede ser, y bien visto que el odontólogo hace yoga y meditación, que es muy copado, pero en esa época parecía como medio una locura, ¿no? Que el odontólogo haga meditación y yoga, era algo como que está ya muy, muy fuera del límite sí, de lo normal. Entonces me empecé a sentir mejor, cambió totalmente mi alimentación, empecé a sentir las mejorías y empecé a hacerme Reiki, me hicieron Reiki y empecé a formarme como reikista también, a trabajar en eso. Y en momentos que fui avanzando, la verdad que después empecé a ver todo lo que estaba haciendo como algo que me estaba generando un montón de cuestiones, que tenía que hacer un cambio de vida. Y bueno, empecé a viajar y a conocer todo esto por Brasil, en comunidades terapéuticas, donde me formé en varios tipos de terapias diferentes, y ahí aparece la terapia neural como una herramienta de un curso que fui a tomar, que era odontología y cura interior, se llamaba el curso. Esa cura interior ahí comprendí que era para el odontólogo y no entendía yo bien de qué se trataba, pero era la cura interior nuestra, como agentes también que íbamos a impulsar ese tipo de salud y acompañamiento, ¿no? Entonces hubo una transformación ahí, un cambio, que cuando volví a mi ciudad, a Mar del Plata, empecé a ver todo tan diferente que realmente tuve que dejar la clínica y empezar a viajar, a buscarme, a repreguntarme, a ver quién era o qué quería. Y ahí fue muy fuerte el cambio. Wow. Sí. Me imagino. ¿Y recordás un poco estas fases del proceso de transformación que implicaron? Si querés compartir. Y implicaron desgarros a niveles fuertes, a niveles emocionales, culpa, mucha culpa por romper todo lo que había armado, mi castillo como que había formado, me había comprado una casa, eh, sí, estaba casado también, y todo un montón de cosas que tuve que romper y desarmar para dar pasos en algo que me estaba pidiendo mi ser, y realmente estaba como con una contradicción, ¿no? Muy grande, una dualidad que me estaba generando todas esas tensiones internas. Y bueno, dar esos pasos fue difícil porque en realidad no tenía nada, tenía todo para quedarme ahí, estaba muy bien, entre comillas, pero bueno, mi cuerpo y mi ser me pedía otra cosa, ¿no? Y bueno, decidí dar esos pasos. No la pasé muy bien porque vi que era por allá y allá fui, pero bueno, me generó muchas cuestiones, mucha soledad, mucha tristeza. Era una época sin internet casi, donde no había todas estas herramientas de ahora que te conectas con gente que esté en algo parecido. Era muy de cuestión de fe, de creer y realmente encontrarse con gente afín, pero bueno, se vivía en mucha soledad esos despertares, ¿no? Un despertar muy grande ahí y muy de repente de la conciencia, en donde ves todo diferente cuando volvés y lo que traía yo en ese momento, como este tipo de odontología, estaba muy avanzado no había receptores, o sea, estaba con algo que los odontólogos me trataban de loco y la gente misma no había nadie, no la entendían así, entonces me tuve que ir con mis herramientas a esperar el momento y a seguir preparándome. Entonces ese peregrinar y esos viajes, que fue mucho para afuera, pero fue mucho para adentro también. Sí, generó mucho dolor, muchos sufrimientos, también tristezas, soledades y cosas, pero bueno, ahí fue el crecimiento también. ¿Sabes? ¿Recordás qué te permitió mantener esa fortaleza, esa confianza? ¿De qué te agarraste en ese momento? Y yo siempre es una fe, lo que me movió mucho la fe, de creer y esperar y tener una convicción de ayudar
a cambiar un poco todo esto que no nos gusta. A muchos no nos gusta lo que vemos, y bueno, me sentí identificado con un servicio, ¿no? Hay una vocación de servicio que siento que ahora lo hago igual, pero de otra forma. Pero en ese momento me puse muy fuerte en esa parte muy espiritual y de mucho servicio, de mucha ayuda, de mucho servicio en varios países viajando y bueno, el servicio fue como el alimento para el alma que yo necesitaba. Claro. ¿Y sentís que en ese transitar, porque al menos para mí que me siento identificada también con lo que compartís, siento que cuando estoy en el camino ocurren como ciertas sincronicidades que de alguna manera me confirman que el camino, que es como estoy en el camino, ¿no? No sé si en tu caso te... Sí, fue todo el tiempo me marcaba esas sincronicidades que las agradecía porque me mostraban eso, ¿no? Es por acá y es por ahí, como que me impulsaban esa fe y porque era otra época en donde no es lo mismo, ¿no? Estar ahora con un celular que te muestra todo o ponerte a viajar por el mundo medio así, como confiando con fe en eso, ¿no? En esa sincronicidad, en ese destino, en todo eso sí, la intuición, ¿no? En esa intuición, esa corazonada que me guiaba, y aparecieron muchas de esas pruebas y muchos seres y maestros que yo sentía mucha conexión a nivel espiritual, se aparecían de muchas formas en los lugares cuando cambiaba de ciudad, cuando cambiaba de país, y aparecían de alguna forma en alguna casa donde llegaba o algo, como mostrándome de alguna manera que era por ahí, como que estaba bien encaminado. Entonces me daban una sensación ahí más de, ok. ¿Y en qué momento sentiste que realmente pudiste como de alguna manera acomodarte en este nuevo camino, digamos? Y en la parte nueva costó un tiempo, pero fue más en los últimos años, en donde tomó mucho más mi nueva versión, que se empezó a fortalecer y empecé a crecer. Cuando vine acá a Espacio Depurativo con los procesos de depuración y ayunos, detox, conseguí tener más claridad mental y más foco. Eso me ayudó mucho. Y bueno, toda esa parte me ayudó como a ordenar y a manifestarme un poco mejor. Y se me ordenó algo adentro también, ¿no? Que pude ordenar muchas herramientas que tenía juntas y empezar a crear una forma, que es un poco ahora lo que yo transmito en los cursos, en las capacitaciones. Es un poco mi forma, que tiene mucho que ver con eso y con una forma de tratar, si bien uso la terapia neural como herramienta, pero hay un mix y un combo de todo, peregrinar o diferentes herramientas que se utilizan para acompañar a alguien o para destrabar algo. Entonces siento que ahora, en los últimos años, ya tomó más forma, pero está todo el tiempo creciendo y mudando y transformándose esa forma, ¿no? Que me gusta mucho porque me acompaña en mis pasos. Mis pasos internos se reflejan en lo que son mis sesiones, mis charlas, mis impulsos, mi acompañamiento, que nunca es solo con terapia neural, con una aguja y aplicando, sino que también tiene un intercambio ahí en las palabras y en la comunicación, la conexión, que en terapia neural le llamamos como enritmarnos. Ese enritmarnos sucede en el consultorio, en una sesión, y ahí pasan muchas más cosas que después los puntos que se tocan son como impulsos, pero en realidad ya estaba sucediendo algo entre dos seres en la parte más energética. Enritmarnos de ritmo. De ritmos internos, sí, que se van entrando en una misma frecuencia y se trabajan, y nunca es unidireccional, sino que es un ida y vuelta. Es un dar y recibir ahí, ¿no? Porque cuando conectas con alguien es eso, hay un receptor y un emisor, pero hay un ida y vuelta en lo que es información, en el campo cuántico, en el biocampo, en toda esa parte más energética. Se entrelazan cosas, información y suceden cosas que no tenemos ni idea, pero nuestras almas o los seres sí, ya están trabajando ahí. Entonces después lo que pasa en la camilla es como otro nivel, pero ayuda a destrabar, pero hay un enritmarse. Bien. ¿Y qué es lo que pasa en la camilla, si querés? Y en la camilla es más un impulso
que a mí me gusta decirles como que se va a destrabar una alerta del cuerpo, se le va a decir al cuerpo con la terapia neural, en mi caso, que eso ya pasó, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a tratar con personas o con seres que tienen sintomatologías, pero hay áreas del cuerpo que quedaron con memorias, pero esa memoria no está en la memoria de la persona y del ser, sino que está en la memoria biológica, en la somatización de algo que fue recibido por sistema nervioso vegetativo, el autónomo, que es el que percibe el del sentir, va a percibir, y en esa percepción de esa realidad y de eso que estaba sintiendo en esos días, de ese ambiente, de su hogar, de la escuela, de lo que sea, dio determinados síntomas porque entró por diferentes lugares y ahí genera o contracciones, o lugares que quedan congelados o en alerta, o glándulas, o una cirugía del pasado en una época que estaba pasando algo difícil, y desde ahí que el cerebro de supervivencia biológico puede quedar como irritado o en tensión o generando un estado de alerta. Entonces, sería como apagar un cortocircuito desde el sistema bioeléctrico del cuerpo, que es un sistema nervioso, en donde fluyen impulsos y milivoltios también, y al destrabar y al modular esos milivoltios a nivel celular, en un lugar así como esto, que estamos hablando, eleva una frecuencia, eleva unos milivoltios exactamente del nivel de la membrana celular, es muy concreto, y es como cargar unas baterías, en donde ese impulso que estaba trabado ahí puede pasar y puede tener un libre flujo para llegar, quizá a bajar y subir y alimentar, no sé, la parte de la circulación cerebral y parar una ansiedad, oxigenar cerebro, relajar esa respiración que estaba en contracción, quizás desde una separación o desde que me echaron de un trabajo o desde que me mudé y estuve en supervivencia. Entonces todo eso genera lugares del cuerpo que se contraen y cambia nuestro modo de respirar, nuestros programas y patrones dejan de ser naturales y originales y son más rígidos. Eso genera menos oxigenación, ahí se puede poner el cuerpo más ácido, hay menos oxigenación celular y a nivel de sangre nos puede dar sensaciones de ansiedades. Entonces, a veces un simple impulso que se da aplicando con lo que es la terapia neural, que se aplica en microdosis y en baja concentración, la procaína, que está diluida, muy diluida, en algún punto. Y en esos puntos que salen de la historia de vida, no son cualquier punto. Entonces, al trabajar un punto desde ahí, generamos un movimiento de autorregulación. Pero eso es lo que sucede en la camilla después de que hay un intercambio a nivel de charlas, que a veces se da y a veces no. Se puede tratar cosas muy físicas y a veces hay otras cosas que son más relacionadas al ser, ¿no? Al ser, a cosas más profundas. Claro, entiendo en ese sentido que también dependerá bueno, del estilo de vida que esa persona lleve, porque quizás hay ciertas contracciones, ¿no? que se pueden llegar a repetir en la medida en que esa persona no modifique también su patrón, su comportamiento. Y en ese sentido entiendo que también es importante como el acompañamiento también, ya sea emocional o psicológico, como para poder revertir y que eso no se vuelva a presentar, ¿no? Sí, exacto. Hay casos y casos, ¿no? Hay algunos que necesitan mucho un acompañamiento, otros y con diferentes terapias también, ¿no? Como algo más, abordarlo desde otros lugares terapéuticos que tenga un apoyo y un acompañamiento. A veces es muy importante. Pero el cuerpo es como cuando destrabamos algo a esos niveles, la próxima vez cuando quiera volver, quizás si destrabamos el sistema nervioso de esos programas, no vuelva tan intenso. O ya no necesite, pasó un mes, mes y medio, vuelvo a la sesión y ya no necesito ni tomar medicación para que se me vayan los síntomas. Se me van más rápido en 2 días y antes me duraban 5. Se me van solos y ya entiendo cómo está hablando el cuerpo y puedo
llegar a relajarme en esos momentos. Entonces hay toda una percepción que tiene mucho que ver con empezar a encajarse mejor en la biología, ¿no? El ser como que puede habitar mejor el cuerpo físico y sentir antes de que llegue a un nivel alto todo eso que estoy viviendo, que sí, puede haber situaciones actuales que me lo repiten es como el disco rayado, ¿no? Que toca la misma canción, no es de tu época, pero bueno, el disco rayado que toca, cae la púa en el lugar y queda tocando la misma canción, y eso es porque está marcado un circuito, un programa, ¿no? de la infancia. Entonces, si yo sentí como abandono o como conflicto de abandono, de lucha o de supervivencia y todo ese tipo de cosas que me generaron una determinada personalidad y un síntoma, quizás ahora en una separación puedo revivir síntomas muy parecidos porque está en mi programa. Pero ya, al haberlo visto y al haberlo reseteado de esta memoria biológica, el cuerpo no habla tan fuerte. Entonces me permite verlo antes y tomarme una calma o responder de una forma y ya sentirlo. Entonces no es tan intenso. Ya lo conozco, ya lo habito mejor, lo puedo respirar mejor y quizás en varias sesiones todo eso se va diluyendo en el tiempo, que cuando vuelve ya acá son más espaciadas, y en la intensidad también, como que hay una forma, es como una inercia que tiene la biología de querer volver a lo que estuvo 30 años en una contracción y lo soltamos y no es instantáneo que ya desapareció. Mejora, pero va a querer volver, pero no vuelve a un 10, quizás vuelve a un 6, a un 5, a un 7, y quizás después de otra sesión ya vuelve a un 4, a un 3, y ya ahí empieza a ir bajando. Entonces es como un acompañamiento porque en esas sesiones seguidas puede aparecer otras cosas en esa historia de vida que estaban más adentro, como esas capas de la cebolla que vamos viendo y que ahora se destraba de un lugar, pero después se va entrando más profundo y en esa historia de vida el cuerpo empieza a recordar. Entonces la persona te cuenta cuando vuelve, me olvidé de contarte tan cosa que era re importante. La mordida del perro que tenía 2 años y que generó en mi casa todo un momento tremendo y mis padres se pelearon y yo los vi y ahí un shock o algo que quedó, pero simplemente ahora es una cicatriz de una mordida de perro, pero tiene una historia. Y es eso lo que a veces al resetear eso se resetea toda una historia y una memoria celular de estado de alerta, de emoción, de algo cristalizado del pasado, ¿no? Que nos condiciona mucho. Entiendo entonces, a raíz de lo que estás compartiendo, que bueno, para mí, yo pensaba que también en esto de ser, yo creo que somos psicosomáticos, que muchos de los síntomas que representamos también tienen que ver en cómo nos relacionamos con la realidad, porque al fin y al cabo es una interpretación, ¿no? Y en ese sentido, en base a lo que decís, entiendo que también hay ciertas heridas que generaron ciertos síntomas sin que nosotros seamos conscientes y que están de alguna manera impresas en nuestro cuerpo y que de alguna manera eso también nos condiciona a la hora de interpretar la realidad, ¿puede ser? Por Sí, esto que decís de los niveles, y en la medida sí. que puedas modificar ese síntoma, también la lectura de la realidad puede Sí, modificarse. sí, porque tiene que ver mucho con la percepción de esa realidad. Claro. Y esa percepción está desde una supervivencia del pasado o algo que me dejó en un estado de alerta, y yo puedo tener miedo a todo, al agua o a salir o a cosas, porque en realidad el que tiene el miedo, el que lo tuvo es el niño, pero ya no soy ese niño, yo conscientemente no tengo esos miedos, pero cuando viene del inconsciente sí, es como que ocupa un espacio muy grande eso ahí, como que es un programa muy antiguo, muy marcado que está desde el inconsciente porque todavía no está desarrollada la parte cognitiva. Entonces, esa parte cognitiva empieza después de los 6, 7 años, por eso vamos a estudiar a esas épocas, pero cuando pasan las cosas antes, se guardan memorias que yo no recuerdo, pero el cuerpo sí. Por eso está bueno que estamos jugando y trabajando con la memoria de la biología y no la de la persona. Entonces, al destrabar eso, quizás sale del inconsciente algo que me estaba condicionando mucho y que me daba ese tipo de percepción de la realidad, que sí que genera cosas, la parte psíquica, y eso baja los órganos también. Todo ese psiquismo
pasa por la mente, por el cerebro y órganos también. Entonces ahí se empieza a trabar varias cosas. Lo que yo puedo ver como un síntoma en un órgano puede venir de ese psiquismo y de esa percepción, pero en realidad no es actual, es del programa. Por eso está bueno esos reseteos, porque es como limpiar una aplicación vieja, un programa viejo de la compu o algo que me está ocupando un espacio y me quita capacidad de adaptación, capacidad de respuesta adaptativa a lo que me está pasando actual, pero es algo del pasado que está ocupando ese espacio. Al resetearlo, me devuelve una capacidad y esa capacidad el cuerpo la usa para reparar algo físico, emocional o energético, o dolores biológicos, y la parte de la mente, estados de ánimo. Es eso, es esa energía que se dispone a otras cosas y deja de ocupar deja de estar trabada en algo antiguo ahí. Claro, qué loco. Y me imagino que, bueno, en todos estos años de trayectoria también te debes haber encontrado con todo tipo de casos. Y me pregunto si eras consciente al inicio, en esto de que también empezaste a estudiar algo de vanguardia, que esto podía suceder, ¿no? Esto que tiene que ver con tratar a un mismo paciente, que va como develando todas estas capas y que aparecen todas estas memorias. Vos realmente cuando empezaste a estudiar o cuando empezaste a ejercer, ¿eras consciente que esto tenía esta posibilidad, esta capacidad como de ir indagando tan a fondo? Con la terapia neural, cuando Sí, empecé a estudiar, sí. no, se fue abriendo con mi proceso, ¿no? Y era una época que no lo aprendimos así tampoco. Ahora yo lo transmito así, hay algunos terapeutas neurales que también transmiten un poco esta forma, pero son formas, son herramientas que son utilizadas cada uno a su forma y todas están bien, ¿no? Porque yo puedo ir a trabajar a nivel traumatológico con terapia neural, a nivel del dolor, y quizás no meterme en nada de esta historia de vida y funciona muy bien. Pero a mí me atrae mucho esta forma que tiene algo más profundo, que tiene más que ver conmigo, con mi camino, ¿no? Entonces es como que resueno más por ahí, me gusta, lo puedo disfrutar y me puede, sí, me expande más, lo siento. Entonces estoy haciendo algo que me hace bien a mí. Esto, el dar las sesiones y todo es parte de mi trabajo interno de sanación y del compartir algo que tiene más que ver conmigo que la parte más física, que es buenísima y es necesaria, pero bueno, a veces se combinan las dos cosas. Vamos a destrabar un dolor de rodillas, pero que tiene que ver con muchas cosas, y también en un momento trabajamos bien local en la rodilla, que es necesario, porque está ahí un trauma, una caída, una cirugía, y mi rodilla me duele y no me deja caminar bien o no me deja hacer actividades que me hacen bien, pero también siempre aparece algo de fondo. Con la terapia neural hay mucho tema de memorias y de esa historia de vida que es muy interesante. Entonces, a mí me gusta mucho esa combinación, ¿no? Y darle mucha importancia a esa historia de vida. Es lindo. Qué bien. Bueno, me gustaría saber, porque estoy en este proceso también de echar luz a esto que tiene que ver, que vos trajiste del dar y el recibir. Y me gustaría saber, en tu experiencia, cuál es tu interpretación sobre este concepto, si se quiere, del dar y el recibir, porque entiendo que igual tu rol es algo de servicio, algo súper humano, y en qué sentido vos te ves también como retribuido, digamos. Bien, siempre me escucho, o muchas veces yo digo que si a veces me siento mal o estoy cansado o no tengo muchas ganas o no me siento del todo bien, cuando empiezo a atender, enseguida me empiezo a sentir bien. Como que hay algo que lo que estoy ayudando al otro me viene a traer eso, ¿no? Me viene a contar una parte que yo necesito resolver de mí y que el otro la resolvió hasta mejor que yo. Entonces siempre ahí está ese ida y vuelta que es muy nutritivo, porque o a veces me encuentro contándole y diciéndole algo que es lo que yo tenía que escuchar, ¿no? Y me lo estoy diciendo a mí en realidad, se lo estoy contando, pero me estoy escuchando. Este sirve de eso, ¿no? Y viene el otro como un espejo que viene a mostrarte algo que necesitabas trabajar y que necesitabas escucharte. Entonces te hace de receptor, ¿no? Pero en realidad es ese ida y vuelta, y quizás te cuenta algo también que resolvió, de algo muy fuerte que le pasó, y te está enseñando pasos que vos
hasta te quedás admirando a eso, ¿no? Porque tenés enseñanzas también. Entonces es muy gratificante también la devolución de la gratitud de la persona que se va. Eso también es de las cosas que más nutren. Cuando el otro te agradece desde un lugar que siente algo tan nuevo, tan diferente y tan movilizador y transformador, que es parte de un momento, y eso sí te llega, eso nutre mucho. Hermoso. Bueno, te consulto ya algo como más personal y más filosófico, que en realidad me pasa a mí y que también en este espejo que somos, quisiera saber cómo lo vivís vos, porque yo todavía estoy como en esta juego, como tratando de resolver, que tiene que ver con que, y que me resuena mucho con tu historia, que vos también tenías una profesión y que eso implicaba como cierta comodidad económica, ¿no? Vivimos en este mundo donde dependemos de eso. Y, y bueno, quizás correrse de ese camino que tiene una estructura y que de alguna manera al confiar uno puede recibir, o sea, o esta validación social, ¿no? Más que confiar es como una validación social que nos permite quizás cobrar ciertos montos como por trabajos que no resuenan tanto por el corazón, pero sí que nos mantienen como en ese confort, o falso confort más bien. Sí. Y que bueno, que yo creo que al menos en mi caso, el correrme de ese camino implicó como el desatender o no sé si descuidar o no priorizar la parte económica y sí priorizar el corazón y bueno, la vocación o lo que tengo para compartir sin importar eso. No sé si en tu caso fue así o qué opinas sobre eso. Para mí todavía sigue siendo como algo a atender, porque estoy convencida de que elijo este camino, no me cabe duda, pero todavía sigue siendo como muy difícil para mí, por ejemplo, poder establecer un presupuesto, como que, porque siento que, de hecho, en cuanto a esto del equivalente en pesos, yo creo que algo es tan valioso que no tiene ni siquiera un equivalente en pesos. Entonces, digo, ¿hasta qué punto eso se puede seguir construyendo desde ese lugar o no? Yo no lo tengo resuelto, así que si vos tenés algo para compartir sobre eso. Estoy en eso todo el tiempo buscando un equilibrio en donde siento que son polaridades, ¿no? En esos momentos de despertar y todo, que te conté que hacía mucho servicio, me sentí en una polaridad bien espiritual y todo, donde también había dejado toda la parte más económica y todo sin importarme y solo quería seguir mi camino y que veía, pero bueno, después la vida me fue trayendo y necesitando con hijos, con familia, con cosas, necesitando equilibrar esas polaridades, ¿no? Ni en el mundo material a full, ni en el mundo espiritual tan volado, cielo y tierra, esa conexión de cielo y tierra, creo que todo el tiempo estamos en ese pendular, pero cada vez son menos polarizadas los movimientos, ¿no? Y siento que son preparaciones, más a tu edad y todo, como que te vas preparando y la vida te va preparando para que el camino es ese del corazón, que vos sentías con el corazón, es ese, no hay otro. El otro tiene sus formas y te puede dar una economía, pero por ahí te puede venir otras cosas, o sea, yo elegí el camino del corazón también, ¿no? Y tuvo momentos y todo, pero ahora entiendo, mirando hacia atrás, que fue todo una preparación y que sigue siendo. Estamos en una preparación, cada uno a su nivel, y después se equilibra solo. La fe tiene que ver con todo eso también, saber que uno está haciendo eso y que cuando necesita más va a aparecer más y va a estar todo justo, en su justa medida va a aparecer, vamos a tener la economía para sostener el día de mañana con hijos, con cosas, o si necesito más economía, y si yo soy un ser que está haciendo lo que realmente siente, y es un tema así de dar y recibir, que no es solo para mí y todo, es algo que está garantizado, que vuelve todo, como es una ida y vuelta, que hay un equilibrio, que es la vida, es ese equilibrio. Entonces, siento que hay que estar con fe en eso y manteniendo el foco y el timón ahí para donde uno siente que va el corazón, ¿no?
y mientras se va preparando y uno va aprendiendo a cobrar lo que es necesario, lo que te sirve a vos y lo que le pueda servir al otro. Si bien puede haber excepciones, puedo hacerlo gratis de alguna forma, puede haber un intercambio, pero uno va aprendiendo a esa justa medida que va sintiendo y que lo necesito. Y el otro también lo entrega con bien, desde un lugar con gratitud y todo, porque le hizo muy bien lo que hicimos, ¿no? Entonces, siento que vamos aprendiendo a eso, ¿no? También a recibir, y que tiene que ver con nuestra confianza personal, con la valoración y el autorreconocimiento, ¿no? No dejar de que me reconozcan o que ser aceptado si cobro menos o que el otro pensó mal porque yo cobré un poco más caro, cosas que vienen desde una desvalorización a veces, y uno se empieza a valorar y bueno, empieza a darnos una fe y un ponernos en un lugar que es el que te corresponde, no es, ni me la creo, ni tampoco estoy ahí tan, no humilde, sino muy sumiso, muy del ser aceptado, porque si cobro un poquito más soy criticado, entonces me genera cosas, eso, ¿no? Entonces muchas veces viene de eso, de una falta de reconocimiento, una búsqueda del reconocimiento afuera, y cuando uno se reconoce y se empodera, puede poner un precio, y si alguien no puede, puedo tener un trato singular con él y decirle, sí, hacemos un intercambio y todo, pero yo no puedo hacer todos intercambios porque tengo que pagar cosas, que eso es lo que sabemos, pero puede haber casos o cuestiones singulares que se pueden hablar, pero uno se va empoderando, y de eso se encarga la vida, me parece. Te va dando fe en que lo que estás haciendo es bueno, en la medida que vos te empoderas con vos misma y con vos mismo, como que en esa preparación la vida te va llevando ahí a reconocerte, ¿no? Reconocerte como ser y poder compartir y tener una retribución económica también con eso. Es muy Sí, bueno. yo creo no sé, en esta experiencia, porque en mi caso no hace tantos años que decidí cambiar de rumbo, y algo que sigo observando, porque en que es una elección desde el consciente, ¿no? Como que tengo la posibilidad de observar la vida como un ensayo, o sea, si estoy probando. Eh, la verdad que lo único que puedo decir es que me maravilla ver cómo cuando uno está en ese camino, no sé, en mi caso por lo menos parece ilógico, pero me siento mucho más abundante hoy, que quizás no tengo la economía que tenía antes, que lo que sentía en aquel entonces, que me sentía vacía. Vacío. Totalmente. Y nada, y esto mismo, ¿no? Como de que a mí lo que me pasa en este nuevo camino es que me doy cuenta que el desafío también es danzar con la incertidumbre, ¿no? Como confiar que la vida, de alguna manera, en la medida en que uno camina desde el corazón, también dispone todo lo que uno necesita, como vos decías, ¿no? Como que no, no va a faltar nada. Exacto. Y al contrario, yo creo que siempre tenemos más de lo que podemos consumir o, o necesitar. Sí, Y realmente eso como que me da mucha confianza de que sí, confiar en el corazón de que es por ahí. es por ahí. Mm. Sí, y eso que bien trajiste a mí me pasó mucho eso, ese vacío fue tan grande que económicamente estaba súper bien, eh, en ese pasado, en ese momento que yo tengo ese despertar y dejar todo ese mundo tan material, que hice lo opuesto. Yo estaba acá y me fui a la otra polaridad, por eso pasé a esa parte más de servicio, más espiritual, muy alejada de un equilibrio, ¿no? Que no estuvo bueno tampoco, pero sirvió. Yo tenía que estar ahí, ahí conecté con muchas cosas, y en esos lugares me llegó mucha información y entendí mucho, escribí mucho, bajé mucha información que estaba entendiendo y que la llevaba a mis prácticas o conmigo mismo primero. Pero en esa polaridad material que estuve en determinado momento fue la más vacía que tuve en mi vida. Entonces ese vacío fue el que me movió a salir de ahí, ¿no? Porque tenía un vacío enorme. No había ni auto, ni casa, ni nada que me sirviera. No había, la economía no me servía para nada. El vacío estaba ahí con todo. Entonces, por suerte, me decidí a tiempo a hacer ese cambio. Y sí, es por ahí el camino, ¿no? Si no, no hay sentido. Si no hay sentido, el cuerpo va a ser
una compensación biológica, un síntoma, un síndrome o algo, porque tiene un sentido biológico. De esa biología me va a empezar a mostrar el camino. Hay una sabiduría en el sistema nervioso de supervivencia, este cerebro de supervivencia, que nos lleva, con las sintomatologías nos encamina y nos lleva de nuevo al lugar que nos desviamos en algún momento. Entonces, para eso, esa es la función del síntoma. Es loco, ¿no? Ver cómo todo está tan conectado al final. Es tal cual. Cómo este instrumento que somos en realidad nos está hablando constantemente y depende de nosotros solo prestar atención, porque la señal está ahí. Y ahí está toda la sabiduría, sí. Sí, el cuerpo es una maravilla. Es complejo, pero bueno, es una antena receptora de muchas... Es muy sutil, muy sensible, por eso ya te digo, a mí se me sintonizaron, se me armonizó un montón de cosas, se me alinearon muchas cuestiones cuando me depuré también, ¿no? Porque si bien sí fui vegetariano muchísimos años y todo, pero no era por ahí, ¿no? Por ahí estaba intoxicado a otros niveles y cuando me limpié y me depuré, se me ordenó algo que me dio un foco y un rumbo y empecé a integrar cosas que estaban todas como separadas en mi mente, en mi historia, y empecé a integrar, ¿no? Pero también adentro mío empecé a integrar y a dar pasos. Entonces, eso se dio como una claridad y mi cuerpo dejó de normalizar síntomas o cosas que yo sentía que eran como normales, y no eran normales, las vamos como normalizando, ¿no? Pero vamos compensando con cosas o con un síntoma o con algo que parece que es normal para nosotros, pero en realidad es el cuerpo hablándonos, ¿no? Y como nos parece tan normal, no lo escuchamos y seguimos. Entonces, bueno, tiene una magia ese síntoma que tiene una función biológica, tiene un sentido biológico. Bueno, y si querés compartir algo de tu presente, en qué estás, y también algo de visión a futuro, hacia dónde estás caminando también. Bien, desde mi presente estoy muy contento con esto, ¿no? Con esta vocación que siento de transmitir un poco más lo que veo o la forma en que lo veo, porque terapia neural puede haber miles de personas haciendo y todo, pero cada uno tiene su forma singular. Entonces, yo creo que el secreto está en hacerlo desde el corazón, desde el que esta es la forma que a mí me gusta y la creé con esto, que es mi historia, ¿eh? Esto soy yo y lo puedo transmitir así en una sesión, que es algo verdadero. No estoy imitando nada y soy yo. Entonces, eso sería estar ahí como desde una claridad, desde un lugar más puro del transmitir. Genuino, claro. Genuino de transmitir lo que sos realmente, ¿no? Que es mucho eso ya. Animarse a ser quienes somos, ¿no? Quienes vinimos a ser también. Y eso tomó un paso más ahora cuando empiezo a compartir en los cursos, en las capacitaciones, que me está dando algo muy lindo que siento, es eso, enseñar ahora a esto, ¿no? Estas formas a médicos, odontólogos, algún veterinario que se les permite también hacer la terapia neural. Entonces, en todo esto ya he creado como una escuela que se llama Intersomos, en honor al doctor Payán, que es un genio de la terapia neural, que ya no está con nosotros, pero bueno, dejó un legado hermoso para muchos terapeutas neurales. Es la terapia neural con una esencia profunda que tiene que ver todo esto que estoy contando, ¿no? Entonces, ese Intersomos es un poco el crear o el trabajar como en la creación no solo de profesionales conscientes, sino en la red de los profesionales conscientes y que tienen una conexión con los pacientes que no son más pacientes, ya son seres que buscan dar un paso evolutivo en su historia y vienen a juntarse con un ser más consciente también o consciente para intercambiar algo y bueno, creo que eso suma a crear lo nuevo, a futuro, ¿no? Ese futuro esa utopía que a mí me encanta ver algo que sé que va todo para mejor, está creciendo mucho, se está elevando mucho la frecuencia del planeta y todo va acompañando eso.
nuestros procesos internos, con nuestras profesiones, cada uno en la suya, va dando pasos que tienen que ver, cada vez son más conscientes y nos llevan a un proceso evolutivo, ¿no? Y por otro lado está la parte opuesta, que está cada vez todo tan tremendo, pero bueno, son esas polaridades y uno decide si ponerse en AM o en FM, ¿no? Entonces, desde ahí siento que estoy colaborando y estoy participando y estoy siendo parte, que ya está, la red ya está, pero se va tejiendo esa red, como una red neural también que se está entramando y está creciendo y está dando pasos. Entonces, eso es lo que siento para el futuro, así que es por ahí para mí, ¿no? Y para también a nivel de humanidad, nos estamos sintonizando y enritmando todos. Hay algo que está en silencio trabajando y que está dando pasos muy, muy evolutivos en lo que es cuestiones del momento planetario para la humanidad, ¿no? Está tomando niveles cada vez más altos de frecuencia. Qué lindo. Bueno, Gracias. muchas gracias a vos. Un gusto, me encantó.